Entonces, para que seamos sanos en la fe. Ese es el propósito de la reprensión, ser sanos en la fe, ser restaurados, ganar al hermano. Así que el propósito de reprender al hermano que está en pecado no es arrojarle piedras, no es arruinar su reputación, por eso lo hacemos en privado primero. No es hacer que decaiga anímicamente, no es sacar la ametralladora espiritual y bajarlo de una, sino con amor, con paciencia, con espiritualidad, restaurarlo, ganarlo. El propósito es restaurar su vida a la comunión con Dios y con la familia de la fe. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, restauradle. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Así que ganar almas, no solamente en evangelismo, pero ganar almas, ganar un alma creyente que se ha extraviado de la fe, ganar un alma creyente es salvo, es sabio y es espiritual. Y es la responsabilidad de cada uno de los creyentes para formar esta red. Una red está compuesta de muchos integrantes, ¿no? O sea, una red está compuesta de muchos cuadraditos, podríamos decir, de muchos hilos, de muchas sogas. Así, por eso hablamos de redes sociales, muchos conectados. Cuando la iglesia está conectada y cada uno está cumpliendo con esta función, podemos tener una red firme para poder atacar a cualquiera y que no haya un agujero donde alguno caiga, tener la red. Ese es el propósito de la reprensión. Y por último me gustaría ver la aceptación de la reprensión. Volviendo a Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere. Eso es lo que nosotros deseamos, eso es lo que Dios desea en la reprensión, eso es lo que se busca, que nos oigan, que nos escuchen. Pero no solamente que nos escuchen en un oído y que salga por el otro, ¿no? No solamente que nos miren y escuchen y dicen, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Oír la reprensión y actuar de acorde a ella es la manera correcta de aceptar la reprensión. ¿Qué sucede si alguien me reprende a mí? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver qué debemos hacer. La aceptación de la reprensión. El problema es que la naturaleza humana, del cual todos nosotros tenemos, ¿sí? Esa vieja naturaleza, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, no quiere ser reprendida. Ninguno de nosotros nos gusta la reprensión naturalmente, ¿sí? No hay nadie que dice, a mí me encanta que me reprendan, que me critiquen naturalmente. Ninguno, porque a la naturaleza pecaminosa no le agrada la reprensión, no quiere ser reprendida. Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros estamos haciendo algo malo, no nos gusta que nos reprendan, a pesar de que es beneficiosa para nosotros. ¿Sí? No nos gusta que salga a la luz nuestro pecado. No nos gusta que alguien llame a la atención de lo que estamos haciendo mal. Pero dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel creyente que se ha dado cuenta, ¿sí?, una y otra vez de la disciplina del Señor, se da cuenta que es necesaria y cuando recibe la reprensión de la palabra de Dios o de un hermano, del Espíritu Santo, recapacita como el hijo pródigo y dice, mira, esto es lo que sucede en la casa de papá, en la comunión con él, no tienen hambre, hasta los siervos de mi papá están mejor que yo y yo soy un hijo y acá estoy en este chiquero. Yo voy a ir, voy a arrepentirme, voy a aún aceptar ser uno de los siervos de mi papá. Y eso es lo que aprende el creyente que ha sido disciplinado en la disciplina del Señor, el que ha tenido experiencia en la reprensión de los hermanos,
se da cuenta que hay un beneficio de eso y quiere practicar la verdad. Y se da cuenta que a pesar de que es doloroso recibir la reprensión, es una cirugía necesaria para poder mejorar. Cualquiera que se da cuenta que tiene un cáncer maligno sabe que necesita hacer esa cirugía, quimioterapia o las cosas que son necesarias para extirpar, para sacar eso que no corresponde en su vida. Y a pesar de que es doloroso ir a la camilla del cirujano, uno sabe que es un dolor necesario, un dolor benevolente, porque sabe que es la única manera para recuperarse. Y el creyente, cuando recibe esa reprensión, sí, al principio duele, pero tenemos que darnos cuenta, ese es el bisturí de un hermano amoroso que está queriendo la restauración, y esto que yo estoy cometiendo, que yo estoy haciendo, va a arruinar mi vida, me va a destruir, y tengo que permitir que la palabra de Dios pueda cortar, a pesar del dolor, y quitar esto de mi vida, porque va a destruir mi vida. Así que, ¿cómo debemos responder cuando un hermano me reprende? No responder con la carne. No respondas con la carne. No digas, no, pero sí, eso no es así. ¿No? Tenemos que oír la reprensión, escuchar al hermano. Debemos responder correctamente. Me gustaría que busquemos en Hebreos capítulo 12, que nos da buenas instrucciones en cuanto a cómo aceptar, cómo recibir la reprensión de Dios y del hermano. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 habla en general acerca de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y nos dice esto en el versículo 5, Hebreos 12, 5, nos dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y ahora va a citar un texto en Proverbios: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Igual que un padre en esta tierra, si ama a su hijo, va a corregir a su hijo. Y Dios, al amar a su hijo, corrige a su hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y entonces esta es la manera en que tenemos que responder, hermanos, cuando alguien nos viene a reprender. En primer lugar, no debemos menospreciarla. Esa reprensión no debemos menospreciarla. Y eso es lo que nos dice el texto, ¿sí? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora uno dice, bueno, pero esto está hablando de la disciplina del Señor. Ahora yo estoy experimentando la disciplina de un hermano, o la reprensión de un hermano. Este no es el Señor, pero el Señor está utilizándolo como su herramienta. Ese hermano, espero, está usando la palabra de Dios que te está reprendiendo. No es la opinión del hermano, sino es Dios. Entonces no debemos menospreciarla. Menospreciar es estimar como pequeño, ¿no? Describe la actitud de una persona que dice, no pasa nada, no es algo grave, no estoy abandonando a Dios. Esto algunas veces sucede cuando uno deja de congregarse, ¿no? O empieza a pegarse los faltazos. Dice, no, pero yo no voy a dejar a Dios, yo estoy, sí, andaba con mucho dolor de cabeza, o tenía este problema, aquel otro problema, y empiezan de a poco y dicen, no es para tanto, yo todavía estoy escuchando los mensajes ¿no? que se suben al internet. Y por ahí uno minimiza las cosas, lo menosprecia, dice, esto no es tan importante. Cuando uno sabe que por ahí ese es los primeros pasos para ir alejando del Señor, porque comienza con eso y luego sigue con otras cosas en la vida. Y por eso no debemos menospreciar, no debemos desestimar la reprensión. Hermanos, no debemos desestimar la reprensión aun cuando sabemos que no es así. Si nosotros tenemos limpia conciencia, que a través de la palabra de Dios y la oración decimos, yo no he cometido ese pecado del cual el hermano me está reprendiendo. No desestimemos esa reprensión tampoco, aun si es que decimos, bueno, no es cierto, pero seguramente que algo, aún un 5 o un 1%
de la reprensión la puedo aceptar o puedo beneficiarme de esa reprensión, aun si en general no es cierto, ¿sí? Entonces no debemos menospreciarla. Ningún pecado es demasiado pequeño para aceptar la reprensión de un hermano. O sea, si uno dice, no, pero eso es un pecadito chiquito, no pensemos que es demasiado pequeño. Obviamente, si somos los hermanos y decimos, bueno, tal cosa es una falta menor, no repetida, y no es, por ahí es un desliz, por ahí ni se dio cuenta, yo puedo escoger no decirle, no confrontarlo, dejarlo pasar, cubrir el pecado, por el amor, sabiendo que seguramente no va a volver a pasar eso. Pero si alguien me confronta, yo no debo minimizar o pensar menos de ese pecado, pensando, no, pero esto no es casi nada. El libro de Cantar de los Cantares dice, cazadnos las zorras pequeñas que destruyen los viñedos. Aquellas pequeñas cosas en nuestra vida algunas veces son las cosas que más nos destruyen. ¿Y por qué? Porque pensamos que son chiquitas y las dejamos pasar. No las atendemos, no las atacamos y pronto van creciendo. O una cosa pequeña trae a la otra. Goliat desestimó a David y fue su fin. Aprendamos de eso, ¿sí? A no desestimar las pequeñas cosas. Algunas veces menospreciamos la reprensión minimizando nuestro pecado o minimizando nuestra responsabilidad por pecar. Y no debemos hacerlo. Algunas veces menospreciamos la reprensión postergando la obediencia. Decimos algo como, sí, yo debería dejar de hacer eso, hermano. Lo reconozco como pecado y está mal. Pero luego no hacemos nada al respecto. No atendemos a eso. Lo aceptamos, lo decimos, sí, eso está mal. Pero no tratamos con ese pecado y no hacemos nada. Y dejamos pasar, se van acumulando otras cosas o se va empeorando. Tenemos que atenderlo. No solamente aceptar la reprensión, decir sí, es cierto, es así, sino que también hacer algo al respecto. Algunas veces menospreciamos la reprensión cuando no nos parece que el que nos reprendió está en condiciones espirituales de hacerlo. Seguramente que a todos nos ha pasado de alguna persona y dice, pero ¿y este qué me va a decir? Si este es peor que yo. ¿Saben que Dios utilizó a los babilonios para disciplinar al pueblo de Israel? A Nahum A Nahum le preocupó eso. Dice, Dios, ¿cómo podés utilizar a alguien peor que nosotros, peor que Israel, idólatras y paganos acérrimos? ¿Cómo podés usar a ellos para disciplinar a tu pueblo Israel con esa invasión? Pero Dios utiliza cosas así. Y es cierto que la persona que reprende debe tener amor, paciencia, conocimiento y espiritualidad. Pero Dios usó a un burro para reprender a Balaam. Y no debemos rechazar la llamada de atención de Dios solo porque no confiamos en el mensajero que Dios utilizó para transmitir el mensaje. Si ese mensaje es verdadero, si esa reprensión es válida, aceptémoslo de la persona que sea. Cada uno de nosotros individualmente vamos a dar cuentas al Señor, y si ese hermano no tiene amor o lo hizo por la carne o por alguna motivación equivocada, él va a rendir cuenta al Señor. Pero yo puedo beneficiarme por la manera que Dios utilizó a alguien, a pesar de que no haya sido la mejor persona, pero puedo volver al compañerismo, a la comunión con Dios a través de eso. No debemos menospreciarla, tampoco debemos desmayar. Eso es lo que nos dice en Hebreos capítulo 12. Dice, versículo 5, hijo mío, a la mitad, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Después dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No debemos desmayar. Describe la acción de abandonar todo intento de vivir la vida cristiana, ¿no? A mí me pasa, yo soy una persona que se desmaya
con las inyecciones, las agujas, la sangre y todo eso, es como que el cuerpo dice, yo no quiero lidiar con esto, y se me aflojan las piernas y me voy. Pero espiritualmente no debemos desmayar, no debemos decir, no, pero esto es demasiado, y abandonar todo intento de vivir la vida cristiana. Esta es la reacción de aquel que cree que ya no hay esperanza de enmendar el camino o de recuperarse de los sufrimientos de la disciplina de Dios. Algunas veces sentimos que la disciplina de Dios es muy fuerte. Algunas veces sentimos que lo que el hermano me está diciendo, los cambios que yo tengo que hacer en mi vida, no, eso es demasiado, pedí demasiado de mí, yo no lo puedo hacer. Y esto describe la actitud de una persona que dice, no he podido obedecer a Dios, así que voy a dejar de intentarlo. Estoy tan mal, estoy tan alejado de Dios, estoy tan alejado de la comunión con los hermanos o del camino correcto que no vale la pena hacer el esfuerzo para la restauración. No, voy a seguir nomás por este camino. Muchos creyentes que están enredados en hábitos pecaminosos tienen esta clase de pensamientos. Dice, no, ya intenté, no lo puedo hacer. No puedo salir de esto. No desmayemos, hermanos. No desmayes de la disciplina del Señor cuando eres arrepentido por Él. Otros piensan que la disciplina es demasiado severa para poder soportarla y abandonan todo intento de restaurar su comunión con Dios. Pero no debemos ni menospreciar la reprensión, ni desmayarnos.